Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. ¿Cómo estás, Aldo? Con toda la actitud, Liz, por acá nuevamente en modalidad virtual, pero muy alegre de tener un nuevo episodio de Háblame de Ciencia. ¿Cómo estás tú? Todo al 100. La verdad es que creo que esto de la modalidad virtual nos ha hecho abrir un poco más el panorama de los temas, las y los invitados. Entonces, estoy expectante a ver qué sale con el episodio del día de hoy, porque no te lo voy a negar que el tema me apasiona. El día de hoy vamos a hablar, porque fue como uno de esas cosas que me gustaban, pero no tuve la oportunidad de ver tanto en la carrera, entonces me interesa, ¿no? Como que llegó perfecto, como anillo al dedo este tema, ¿no? Pues vamos a ver qué nos cuentan. El día de hoy vamos a hablar del genoma mexicano. Ya sé que suena como extraño y que a lo mejor muchos no entienden, o lo primero que viene a nuestra mente es como de, pues el ADN, ¿no? Esto que no entendí o algo por el estilo durante la carrera, o genes o cosas por el estilo. Pero pues esto del genoma humano es esencial, porque no sé si han escuchado alguna vez que finalmente eso detona nuestra cultura, que quizás de ahí podríamos saber a qué enfermedades estamos predispuestos. No sé, a lo mejor de ahí se enteran que eres diabético 20 años antes o algo así, pero pues uno no está para explicar esas cosas, amigo Aldo. Por platícanos quién nos acompaña el día de hoy. Totalmente. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Lucina Bobadilla Morales, que es profesora investigadora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS. Oye, es el nombre del episodio y me costó trabajo decirlo, ¿eh? Además es doctora en genética humana y es miembro de SNI nivel 2. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy, Lucina? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Y con gusto de compartir estas cosas para que todo el mundo lo entienda mejor y podamos acercarnos a esto que es tan cotidiano. Y a mí me llama mucho la atención. O sea, yo les digo, yo no me considero vieja, pero cuando estudié genética, la gente me decía, ¿genética? ¿Qué es eso? O sea, ¿eres rara? ¿O por qué? Ok. Los médicos de mi generación, solamente 2 nos dedicamos a esto de la genética. Y ahora, bueno, pues ya es común, ya hay muchas series, hay capítulos de novelas y series en internet y todo esto que tiene que ver con la genética. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Perfectísimo, no, gracias a ti, de verdad, encantados de tenerte por acá. Y mira, aquí te voy a dar algo gracioso que sucede. Liz, pues es egresada y en este caso de química, yo estoy todavía estudiando en computación, entonces, si te soy sincero, yo de este tema tengo muy poco contexto, entonces vas a poder notar la diferencia entre que Liz va a ser como de, eso pasa por eso entonces, y yo va a ser de, wow, esto es nuevo para mí, entonces va a estar curiosa. Se va a poner interesante. Totalmente. Y pues bueno, justamente como no tengo tanto contexto, por favor, Lucina, ¿pudieras responder qué es el genoma? Así de forma sencillita, que todos lo podamos comprender. Sí, algo que es muy interesante es que qué es lo que hace que las personas seamos lo que somos, las plantas, los animales, las bacterias, todo material vivo que tiene información genética, que pasa de generación a generación. De hecho, se dice herencia, o sea, la genética estudia más la herencia porque es lo que pasa de una generación a otra. Es un término que tomamos prestado de leyes porque pasa de una generación a otra. Entonces, esa información que es la encargada de hacer a un individuo en su parte biológica es la misma en todas las especies, en todas. Entonces, un genoma es la información que se necesita para hacer a ese individuo. Entonces, los humanos, el genoma del humano es aquella información que viene en órdenes, que esas órdenes son los genes, que es suficiente para que se forme un humano, una persona. Entonces, el genoma del humano son los 22 cromosomas que tenemos los humanos. Yo les suelo decir a los pacientes que el genoma, las órdenes vienen como en camiones, que son los cromosomas, que tenemos 23 cromosomas, o sea, son 22 camiones que traen órdenes que no tienen nada que ver con el sexo, que son del 1 al 22, y el X y el Y, que son los camiones donde traen las órdenes. Vamos a decir que los pasajeros son los genes que traen la orden para hacer
Si es XX es una niña, si es XY es un niño. Y todos tenemos dos genomas. Un genoma que me da mi mamá y un genoma que me da mi papá. Entonces, mi mamá, como todo solo tiene X, me va a dar 22 cromosomas, es decir, 22 camiones que dan órdenes que no tienen que ver con el sexo, que nosotros les llamamos autosomas, y me va a dar un X, porque ella solo tiene X para dar. Y mi papá me va a dar y mi papá me va a dar sus 22 camiones, que son del 1 al 22, y me puede dar un X o me puede dar un Y. Si el papá te da un Y, es niño, porque va a ser XY. Si el papá te da un X, va a ser niño, porque es XX. De esa manera, tú tienes dos genomas, el de tu mamá, el de tu papá, y estos dos genomas se ponen de acuerdo entre ellos cuál va a ser el dominante, o sea, el que, vamos a decir, el que manda sobre el recesivo, y es así como muchas características físicas vas a tener. Por ejemplo, algo tan sencillo como la capacidad de hacer la lengua taquito. Así no sé si ustedes puedan hacer la lengua taquito. Eso viene de ahí porque yo no puedo. ¿No puedes? Porque no. Porque tú tienes, tanto tu papá como tu mamá te dieron dos genes recesivos. Es decir, un gen que dice no puedo enrollar la lengua y el otro que también dice no puedo enrollar la lengua. Y tanto Aldo como yo tenemos un gen que nos dice que sí puedes enrollar la lengua. Podemos tener los dos que dicen puedes enrollar la lengua o puedes tener solo uno. Pero cuando un gen es dominante es suficiente. Uno, para que lo presentes. Decimos el fenotipo. Pero si tienes los dos que no saben hacerlo, entonces no lo vas a poder hacer. Entonces no es que tú no quieras, o simplemente no puedes porque no tienes la información genética para hacerlo. Otro ejemplo muy claro, porque aquí hay dominancias, recesividades, etc. A grosso modo, voy a decirles que hay genes que se pueden expresar los dos. Ejemplo, tú de los 1000 pasajeros que hay, o sea, yo suelo explicarle a los alumnos así. Para la materia de genética hay 10 profesores. Según la hora, te toca un profesor, te toca otro profesor, te toca otro profesor, pero el salón de genética es solo uno. Me imagino que en sus carreras es igual. O sea, hay un salón para la materia de genética, pero los maestros que pueden estar ahí son varios. Entonces, el salón es el locus que ustedes van a encontrar o sea, es el lugar que tiene ese gen en los cromosomas, es el lugar, es decir, es el asiento que te venden en el camión. Pero el pasajero puede ser diferente. Entonces, vamos a hablar de grupo sanguíneo. Para el grupo sanguíneo, tú dices, yo soy A, yo soy B, yo soy O. El O es el recesivo, el A es dominante y el B también es dominante. Por eso las personas son A o son AB, porque quiere decir que recibieron el gen A de su mamá y el gen B de su papá y los dos se expresan. Pero si yo recibo el gen O, entonces quiere decir que tanto mi mamá como mi papá me dieron el O y por eso me tocó soy O. Si solo recibí el A, puedo recibir 2A o puedo recibir un A y un O. ¿Y cuál se va a presentar? El A. O puedo recibir un B y un O y voy a mostrar el B. Entonces, cuando tenemos solo dos genes, o sea, para enrollar la lengua solo tenemos puedo o no puedo, no hay puedo a medias o puedo poquito, o sea, pero hay otros genes en los que tienes una gama de pasajeros para escoger. En el caso del grupo sanguíneo tenemos 3, pero en el caso del HLA, que es el antígeno que nos dice si me puedes dar tu riñón o no, ahí hay cientos de pasajeros a escoger, que es lo que nos hace diferentes a todos los humanos. Entonces, resumiendo, el genoma es la información genética necesaria para ser a un humano. ¿Cómo va a ser ese humano? Va a depender de los pasajeros que escojas, de los genes que escojas para la expresión. Pero ese es el genoma, ¿verdad? No sé si más o menos quedó claro. La verdad es que quedó súper claro. En mi mente iba imaginándolo así como pieza a pieza y parte por parte. Y creo que, o sea, mi pregunta
es ya solo como para saber qué tan allá podría llegar, porque entiendo que justo los pasajeros dentro de cada camión son los que te hacen distinto y etc. Pero ¿qué tanto es el impacto del genoma a lo mejor en temas de comportamientos o en temas de identidad, a lo mejor, no sé, nacional, ¿no? De que los mexicanos tenemos esta identidad o una persona en Canadá tiene una identidad distinta. ¿Qué tanto impacta el genoma? Bueno, aquí entramos a varias como perspectivas. La perspectiva de tu información genética, es decir, todos los humanos somos iguales en el 99% de nuestro genoma. ¿Sí? Solo el 1% es diferente, pero esa diferencia incluye lo que te hace a ti ser Liz, lo que me hace a mí ser Lucina y también lo que nos enferma. Es decir, si yo quiero saber, vamos a suponer que yo soy diabética y que tú tienes, no digo que lo sea, ni te lo estoy deseando ni nada, pero que tienes lupus. Entonces, entre esas diferencias de genes está lo que me hace ser Lucina, lo que te hace ser Liz, y también están los genes que te hacen tener esa enfermedad y a mí. Entonces, aquí primero tenemos que decir que las enfermedades genéticas son de 3 grandes grupos. O sea, vamos a decir como estas 3 grandes categorías de enfermedades genéticas. La Los 3 camioncitos que van, ¿no? No, son de puras enfermedades diferentes, exacto, pero son 3 tipos completamente diferentes, como 3 maneras de enfermarse, vamos a decirlo así, como 3 maneras de categorías. Poner los camiones. Una es que si se descompone un pasajero o si un pasajero está mal, ya con eso va a ser suficiente para que tú te enfermes. Esas enfermedades se llaman mendelianas y dependen de un solo gen. Ejemplo, los acondroplásicos, las personas de talla baja, como los enanitos toreros y esto, ellos tienen una mutación en un solo gen, que es un factor de crecimiento fibroblástico que hace que sus células sean más chiquitas y siempre serán chiquitos, no importa lo que coman, no importa lo que hagan, no importa lo que hicieron sus papás. Si te vas bailando a Chalma, de todas maneras vas a tener la enfermedad porque tienes el gen. El otro grupo es como el síndrome Down, como que yo les digo, la gente, el único síndrome que conocen es el síndrome Down. O sea, lo ven y, ay, tu hijo tiene síndrome. Pero en realidad hay como 10,000 síndromes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes un camión de más o un camión de menos, te enfermas tanto que es obvio. Y entonces yo cuento tus camiones y tienes 23. Por ejemplo, el caso de trisomía 21 tiene, en vez de 2 21, tienen 3 cromosomas 21. Por lo tanto, son muchísimos genes los que se afectan, porque es todo un camión, mientras que en el otro grupo era solo un gen. Tenemos alrededor de 29,000, 30,000 genes diferentes. Eso te dice que podríamos tener 30,000 enfermedades diferentes mendelianas. Y luego está el otro grande grupo, que es el grupo mayor, el que la mayoría vemos, el que la mayoría escuchamos, que es el de las enfermedades multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, primero, que no es un solo gen, pero tampoco son tantos como los de un cromosoma. Son muchos genes y el medio ambiente pesa muchísimo. El medio ambiente pesa para que tengas una enfermedad multifactorial. Ejemplo, diabetes. Puedo yo tener los 10 genes que se enferman, que necesito que se enfermen para diabetes, pero si hago dietas, si hago ejercicio, si manejo el estrés, no me voy a enfermar. Entonces, hay enfermedades multifactoriales, vamos a decir, estas enfermedades multifactoriales tienen lo que nosotros llamamos efecto de umbral. Es decir, necesitas tener cierto número de genes enfermos para que te dé la enfermedad, es decir, que ya te pasaste de la curva, ya te pasaste de la media. Ejemplo, la población general, y esto tiene que ver con esto que me preguntabas del genoma del mexicano y todo esto, la población así en el mundo, vamos a tomar todo el mundo, tiene 6 genes para ser diabético, pero para ser diabético yo necesito 10. Entonces, el que está enfermo ya tiene 11. Ya lo pasó de ley. Ajá, ya se pasó, por eso ya tiene la enfermedad.
el hermano que no tiene la enfermedad, a lo mejor está cerquita, a lo mejor está en el 8 o está en el 9. Pero ya dependerá de las condiciones. O sea, él ya ahorita estoy hablando solo de genes. Okay. El que ya está enfermo tiene 11. El que es el hermano, como tenemos más genes en común, o sea, ¿con quién tienes más genes en común? Con tus hermanos, con tus papás. Y luego después, con tus primos, con tus tíos, con tus abuelos, etcétera. ¿Hasta qué porcentaje puedes decir, este es mi pariente o este no es mi pariente? Yo de carrilla les digo a mis alumnos que cuando vayan al pueblo a conocer a sus parientes con sus abuelos y eso, antes de ver si está guapa o no, pregunten qué grado de parentesco tiene para saber si ya puedes decir está guapa o no está guapa. Entonces vamos a decir que después de primos terceros ya no somos parientes. Ya tenemos más o menos el mismo porcentaje de genes iguales que el resto. Entonces, la familia, el promedio de genes para diabetes que tiene esa familia a lo mejor es 8 o es 7, porque su curva está movida a la izquierda. ¿En qué sentido? Que tienen más genes iguales. Y si yo reviso los genes iguales de México, de todo México, entonces voy a decir que van a tener en promedio 6 genes. O si busco una familia que nunca ha tenido nadie diabetes, nunca, por los siglos de los siglos, no han tenido diabetes, a lo mejor su media, es decir, el número de genes que tienen son 4. Entonces, no, difícilmente lo van a alcanzar, ¿no? Tener diabetes en este caso. Difícilmente lo van a alcanzar, a menos que se casen con alguien que está en 11. Entonces, para eso solo se lo pasarían a sus hijos, ¿no? Okay. Exacto, porque entonces tú vas a mover la cantidad de genes que estás teniendo de un lado a otro. Y eso es por eso que los genomas en las poblaciones son importantes, porque no es lo mismo tener genes en común. Por ejemplo, entre los en Estados Unidos hay la fibrosis quística, no sé si han escuchado hablar de esto. La fibrosis quística es una enfermedad. Es una enfermedad, esa es mendeliana, con que un gen se te descomponga es suficiente. Ok. Pero tienes que tener los 2 descompuestos para fin de que te dé la enfermedad. Y es una enfermedad donde las secreciones no se manejan bien, el cloro, el sodio. Para fines prácticos, tus secreciones son espesas. Tu moco es espeso. No puedes absorber los medicamentos, la comida, porque el mecónico en el bebé, o sea, la popó del bebé es espesa, etc. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La persona, recordemos que dijimos que tenemos 2 genomas. Entonces, yo tengo fibrosis quística, quiere decir que mis 2 genes están mal. Pero mi papá tiene uno bueno y uno malo, y mi mamá también tiene uno bueno y uno malo. Pero ¿por qué pasa esto tan frecuente en Estados Unidos? En Estados Unidos es muy, muy frecuente. ¿Por qué? Porque las colonias en Inglaterra, cuando se vinieron, han dado una epidemia de cólera. Y el individuo que es heterocigoto para el gen enfermo le da ventaja y no se enferma de cólera. Okay. Y el que no tiene el gen enfermo no se va a enfermar de cólera y fallece de cólera. ¿Qué quiere decir esto? Que la población es seleccionada a favor sobre un genotipo. Decimos un genotipo que es el heterocigoto porque tiene un gen bueno y un gen malo. Ese es el heterocigoto, heterodiferente. Como consecuencia, los que llegan a América tienen más genes de ese letal que el resto de poblaciones. Entonces, si revisamos el porcentaje de genes de fibrosis en mexicanos respecto a población de Estados Unidos derivada de Inglaterra, vamos a ver que es diferente. Entonces, sí cambia, vaya. Sí cambia por el porcentaje de genes que tienes. Entonces, el origen de tus genes, o sea, el origen de dónde vienen tus genes, dice qué tipo de genes y qué tipo de rasgos vas a tener. Y entonces, por ejemplo, es muy interesante que nosotros podemos ver cómo la talla de los mexicanos va disminuyendo del norte al sur. Es decir,
en Chihuahua, en Sonora, son mucho más altos que en Chiapas, Veracruz. Claro. O sea, hasta en el mismo México ya hay como que esta diferencia. Ya hay mucha diversidad. Entonces, sería diversidad genética, se le pudiera llamar a eso. Es diversidad genética, porque tus genes, pero ahorita estamos hablando de genes normales, de genes que no tienen que ver con la enfermedad, de genes que tienen que ver con el color de la piel, con el color de los ojos, con la talla, etc. Eso es solamente genético, pero entonces vamos a ponerle lo ambiental. Si yo tengo genes para medir 1,80, pero me crié en una comunidad de veganos o vegetarianos, entonces no voy a tener proteína suficiente para alcanzar la talla que yo tengo genética. Entonces yo les digo a mis alumnos que hacemos bonsáis, ¿verdad? Humanos bonsáis, pero es carrilla, o sea, no, porque su potencial genético no es el que adquiriste. Entonces de repente hay personas que tienen, por ejemplo, que miden 1,60, 1,65 y su hijo mide 1,80 y dices, pues ¿de dónde salió? ¿De la dieta? No fue de la dieta, fue porque expresó los genes que los papás no pudieron expresar. Entonces, el medio ambiente ayuda a expresar tu potencial genético y eso incluye ¿cómo se llama? Inteligencia. Eso incluye lo que me comentabas de a veces hay muchos estudios respecto al carácter, o sea, que si eres enojón por genético, más buen humor y todo eso, ¿no? Hay muchos estudios, pero esto es muy controversial. Podríamos meternos ahí, pero yo creo que ahí es porque hay mucho de ambiental, hay mucho de aprendido, o sea, que si tú lo viste o no, por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre alcoholismo, donde gemelos monocigotos, es decir, los gemelos que nosotros decimos gemelos y no cuates, o sea, es decir, un cuate son dos hermanos nacidos al mismo tiempo, es decir, son dos cromosomas, dos óvulos fecundados al mismo tiempo y que nacieron al mismo tiempo, pero son como dos hermanos que solo comparten el útero. Mientras que los gemelos monocigotos son un individuo que es un óvulo, un espermatozoide, es decir, una clona, ellos es el verdadero clon, que se separaron in útero y son dos individuos, pero lo interesante es que su genoma es igualito, son exactamente lo mismo uno que el otro. Si les hacemos lo que ¿El 100% es igual? Sí, son iguales, en su genoma son iguales. Puede ser diferente su metilación, pero eso es otra historia, pero su genoma son iguales. El gen tal cual viene igual. Ya depende de cómo se vayan desarrollando el ambiente, justo como se comenta, ¿no? Entonces, hay un estudio muy interesante donde separan gemelos al nacer por lo que sea, pues que una familia no lo quiso, lo regaló, lo que sea. Claro. Y los buscan después en la vida adulta y ven qué tanta concordancia, es decir, qué tan iguales son, por ejemplo, en alcoholismo. Y se ha visto que aunque los dos crezcan en familias diferentes, ni siquiera se conocían, ni siquiera se frecuentaban, y las familias no son alcohólicas, la concordancia en si los dos son alcohólicos es muy alta. ¿Por qué se sabe esto? Eso es lo que decimos nosotros, heredabilidad, es decir, qué tanto de esa enfermedad es genético y qué tanto es ambiental. Diabetes, por ejemplo, es más amplia. Hay muchos tipos de diabetes. En este caso estoy hablando específicamente de la tipo 2. Es más ambiental que genética. La diabetes tipo 1 es más genética que ambiental. Oye, justo con eso que mencionas de que sí existe, por ejemplo, una diabetes que sabemos que es genética, si ya se sabe que si ese gen se expresa o que si eso sucede, pues ya tienes diabetes, que sí es de esta genética. ¿Hay posibilidades de evitarlo? O sea, no sé, modificar a lo mejor el genoma o hacer algo por el estilo. En diabetes es mucho más complejo, pero vamos a poner un caso, el caso de defecto de tubo neural. ¿Qué es el defecto de tubo neural? La espina bífida, que es decir, los humanos, imagínense 3 hojas de papel blanco. Los humanos más o menos así nos hacemos embrionariamente.
3 capas de papel que se doblan, o sea, primero se forman así y luego se doblan y se cierran de atrás, de aquí del frente hacia atrás. Ok. Y entonces, la bolsita. Exacto. Entonces, todo lo de adentro tiene aire. Todo lo de adentro viene a ser todos los intestinos, los pulmones, la boca, las orejas, todo lo que tiene aire es lo de adentro. Lo de a media son los huesos y la sangre y los músculos, y lo de afuera es la piel y el cerebro. Ok. Entonces, en defecto tuboneural pasa que puedes tener un niño que no tiene cabeza, o sea, que literal sale todo, se le forma todo esto abierto y no tiene cerebro, o en un extremo, el extremo mayor, y el extremo menor es que tenga solo una espina bífida, es decir, que la columna no se le cerró completamente, y yo creo que de eso han oído. ¿Qué pasa? ¿Por qué unos están aquí y otros están acá? Muchas veces es por el medio ambiente, y en este caso es el ácido fólico. Si la mamá, ambas mamás tienen el mismo genoma, pero una toma ácido fólico, entonces tiene espina bífida oculta, y la otra no toma ácido fólico y tiene la anencefalia. Entonces, en las enfermedades multifactoriales es ahí donde puedes jugar con el medio ambiente, porque una enfermedad mendeliana, como las que decíamos de los enanitos, haga lo que haga la mamá, van a tener la misma enfermedad los dos. Entonces, las enfermedades multifactoriales son las que son como el boom de la búsqueda, porque puedes tú, con las modificaciones a la dieta, porque no puedes, ahorita hasta el día de hoy hay muchas maneras y muchas cosas, muchos mitos para decir que cambias tu genoma, pero eso es falso, completamente falso. O sea, no puede evolucionar por así decir. Sí, no, o sea, y hay que las células madre, que no sé qué, o sea, en la vida real nada funciona para modificar tu qué duro está haciendo todo esto. No puedo Espera, pero justo lo que dijo Aldo, o sea, quizás no se puede modificar, pero sí evolucionan. No, la evolución es otra historia, O sea, aquí lo que estamos haciendo es, no puedo modificar tu genoma, pero sí puedo modificar el ambiente con el que trabaja ese genoma. Entonces, y así no se desarrolla a lo mejor como venía, ¿no? Como el predeterminado, me lo imagino. Completo. Yo a las mamás, por ejemplo, que van a consulta porque tienen un hijo con problemas, yo les digo, los planes, yo no puedo modificar los planos. O sea, en la casa se hace así porque se hace así. Pero lo que sí puedes modificar son los ladrillos, la calidad de los ladrillos, puedes modificar la calidad del vidrio, puedes modificar la calidad del concreto, puedes modificar la calidad de la varilla, etcétera. Entonces, eso claro que hace diferencia. Y es en eso en lo que se trabaja ahora. Esto es hablando de enfermedades con las que tú naces, que llamamos enfermedades congénitas. Pero en cáncer es otra historia. En cáncer, ahí las modificaciones sí pueden venir del medio ambiente. Es decir, tú tienes tu genoma muy bien, pero tu sistema de reparación, yo suelo hacer esta comparación, sobre todo a los niños les digo así, que siempre hay células que se portan bien, células que se portan mal, y tú tienes un sistema de policías para esas células. Entonces, cuando tú de origen así naciste con policías mal diseñados o policías corruptos, entonces tú te vas y te asoleas toda la mañana, entonces tus células se modifica, tu genoma en tus células, y tus policías no lo detectan y dejan que pase el ciclo celular, es decir, debería haberse muerto y no pasar al siguiente ciclo, porque si no, eso es cáncer. Si tu policía es corrupto y lo deja pasar, entonces te va a salir cáncer. Eso sí es genético, pero por eso es que vamos 10 personas a la playa y solo a una le da cáncer, porque esa genéticamente tenía una modificación en sus policías, mientras que el resto no. Entonces, perdón. Sí, es que justo iba a decir que creo que esto nos acaba de expandir el pensamiento a entender la diferencia entre uno y otro, y sobre todo, o sea, donde sí hay cosas que son un mito completamente, que te dicen como de, ay, no, no hagas esto porque tal cosa, ¿no? O de que haces esto y va a pasar tal cosa.
y que creo que sí son ideas muy erróneas. ¿O qué opinas, Aldo? Totalmente, o sea, realmente son cosas que se han presentado durante todo, o sea, desde toda nuestra vida, desde chicos decíamos, oye, pero pues pasa esto, ¿por qué le pasó a él esto, no? A ella esto, y ahora estamos viendo que realmente es porque ya tenía ese potencializador, por así decirlo, y ya venía con ese, yo me lo imagino como predeterminado, ¿no? Así de que cualquier aparato o así que tiene ya configuración predeterminada, entonces ya trae su predeterminado de esto más, esto menos, y así. Entonces, la verdad, esto que estás contándonos nos queda súper claro, pero hay algo bueno y algo malo. ¿Qué quieres primero, Lucina? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo malo es que el tiempo se nos está agotando. Pues a sus órdenes, si ustedes quieren que sigamos con más capítulos, porque no hemos hablado del genoma supuesto del mexicano, y digo supuesto, porque considero yo que, y decirlo del mexicano depende como que cuáles son nuestras peculiaridades, y nuestras peculiaridades somos que somos un genoma, por decirlo mixto, está mal dicho, pero porque tenemos una mezcla de genomas de Europa, de amerindios, de zapotecos, de mayas, de los rarámuris, de españoles y poquito, muy poquito de africanos y asiáticos. Ok. No, hombre, somos el tutti frutti aquí, entonces, ¿no? Definitivamente creo que esto merece otro espacio para platicarlo, porque totalmente. Es como, al parecer, todo un tema, pero, ojo, ya tenemos el back de que, bueno, pues ya sabemos que es genoma, ya entendimos, el pasaje. Es que ¿sabes qué siento que fue el error, Liz? Siento que este tema no, o sea, porque no sabíamos tanto esa contextualización, o sea, justo siento que era primero hablar solamente de genoma tal cual, no tanto enfocarnos en lo mexicano, porque hay muchísimo por hablar y yo sé que todavía faltaba muchísimo, ¿no? O estamos en lo correcto, Lucina, o sea, todavía había mucho por abarcar, ¿no? Entonces, creo que justamente estaría perfecto para otro episodio poder intentar hablar ahora sí, abarcarlo, aterrizarlo a lo mexicano, pero te decía que había una buena y una mala, ya te dije la mala, Lucina. La buena es que todavía nos falta la última sección, así que Liz, por favor, ¿la puedes presentar, nuestra sección favorita? Redobles, por favor. Esto es Mito o realidad. Nosotros te vamos a decir unas frases y tú puedes responder. Yo sé que a veces a la ciencia le cuesta trabajo ser tan binaria, pero tú solo puedes decir si es mito o si es realidad. Aquí no se vale contexto. ¿Estás lista? Ok, sí, está bien. Adelante, Aldo. Yo, ok, perfectísimo. El primer mito o realidad dice así. El genoma mexicano tiene una gran predisposición a desarrollar diabetes. Falso. Ok. ¿Mito? ¿Mito? Siguiente. Ajá. Las modificaciones genéticas podrían crear una raza más dotada intelectualmente. Mito. Ok, será el primer mito realidad que todos son mitos. Vamos a descubrirlo. El siguiente es, a mejor genética, mayor productividad. Bueno, es que aquí mito realidad. Mito. Okay. Es que yo preguntaría, ¿qué es mejor genética? Y aquí vamos a entrar a un contexto que de hecho, yo en mi clase de genética de la licenciatura, los pongo a hacer un debate porque todo el mundo cuando decimos eugenesia, se rascan las... Somos bien eugenesistas. Okay. O sea, de hecho, tu pregunta es una pregunta eugenésica, porque ¿qué quiere decir? ¿Que si tienes Down tienes mal genoma? Ok, buena. Ok, tenemos ahí esa... o por ejemplo... Como pregunta de doble sentido, por así decirlo, ¿no? Es que, por ejemplo, se dice, todos hablamos de Hitler como eugenesista y Fuchi, no sé qué. Y yo les digo, a ver, eso de seleccionar a un bebé de acuerdo al color de ojos, de acuerdo a la talla, de acuerdo al color de piel, de acuerdo a si quiero que sea inteligente, no sé qué, eso no es selección artificial. Claro, ya entendimos por dónde va el punto. Sí. Ajá. Ok. Entonces ahí esa... Esto es da para un debate. O sea, para otro episodio. Exacto. Sí, porque ¿qué es mejor? O sea, incluso yo que me dedico a esto, tengo muchos papás con niños que decimos nosotros con problemas, o sea, niños con Down, niños con enfermedades genéticas, y les pregunto, ¿les gustaría que se los cambiara? ¿Les gustaría que ya no hubiera nacido ese niño? Todos al día de hoy me han dicho no. Ok.
Definitivo. Ok, entendimos totalmente el punto. Wow, es que esto está durísimo, pero bueno, vamos a acabar con este mito realidad, Liz, por favor. Y bueno, por último, ¿se puede encontrar la cura del cáncer estudiando nuestro ADN? Realidad. Ay, hubo en realidad, bien. Está brillando. La luz al final del ser túnel. genetistas, ¿eh? Pero bueno, justo esperando haber despertado inquietudes científicas, cuéntanos dónde podamos encontrarte. Sí, bueno, yo estoy, como dijeron, en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En el Instituto de Genética Humana, en la página del CUCS está la página del Instituto de Genética Humana, y también estoy en el Hospital Civil de Guadalajara. Si tienen algún niño con problemas o eso, también pueden ir a buscarnos en la unidad de citogenética, que también ahí podemos atenderlos. La unidad de citogenética creo que sí tiene Instagram, y por ahí nos pueden contactar también. Excelente, pues yo creo que más de alguien va a ir a buscarte para preguntarte cuál es el camino, cómo le hago para llegar ahí, qué onda, me interesó. Si quieren, les puedo compartir mi correo institucional, que es lucina.bobadilla, B grande las dos, @, académicos.udg, con 3 letras, o sea, sin la .udg.mx. Y con gusto estoy a sus órdenes. Perfecto. Pues esperemos haber despertado vocaciones y sobre todo desmitificar cosas con este episodio. Pero cuéntanos, Aldo, ¿dónde nos encuentran a nosotros? Ay, creo que sí, verdad. Hago un respiro porque de verdad este episodio, wow. Pero bueno, claro que sí, pueden encontrar un nuevo episodio cada martes de Háblame de Ciencia en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Y si nos quieren observar, en este caso con nuestras caras de wow, en serio, ver también como Lucina y yo podemos hacer el taquito, y Liz, no, perdóname Liz, no me odies. Nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara, y también seguirnos en Instagram como Háblame de Ciencia UDG, donde estaremos subiendo historias, publicaciones y de todo un poquito para estar interactuando con ustedes. Y pues nada, Lucina, de verdad, nos dejaste alucinados con este tema. Justamente. Muy bien. Y pues nada, esperemos próximamente poder tener una charla más profunda respecto ahora sí, genomas mexicanos y de todo este rollo, porque de verdad es muchísimo más complejo de lo que creíamos. Lo logras llevar a tal punto que yo me imaginaba acá los camioncitos de, vino un camioncito y otro y se bajó y vino y así, wow, no, totalmente encantado con todo lo que se platicó el día de hoy. Y pues no sé si quieras añadir algo más, Liz, antes de despedirnos. No. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado, por darnos este espacio para grabar y para que nos platicaras un poquito más de esto. Y sí, confirmo con lo que dice Aldo, la verdad es que quedó bastante claro y espero que a nuestra audiencia también le haya quedado igual de claro. Por ahí los invito más bien a que nos dejen sus preguntitas para la próxima vez que nos encontremos con Lucina, pues poder sacarlas y aquí que nos platique o nos aclare estas dudas, que creo que sobre este tema hay demasiadas y sobre todo muchos mitos que todos creemos y con los que crecemos. Pero pues bueno, creo que ahora sí, como decimos después, todo lo bueno llega a su fin y todo lo divertido se termina. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Lucina, Aldo. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Gracias, Adiós. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.